Gracias por recibirnos en sus hogares. La Iglesia Bautista Osama, Ivo, se complace en presentarles una nueva sesión de estudios bíblicos virtuales con el pastor Otto Sánchez. En esta oportunidad, con el tema Damos gracias a Dios que nos permite ser parte de su pueblo. Los templos están cerrados, pero la iglesia no. Escríbanos y síganos por nuestras redes sociales @ibosama y nuestra página web ibosama.org y repórtenos su sintonía. Muy buenas noches, qué bueno que nos damos cita una vez más en este estudio bíblico virtual de la Iglesia Bautista Osama. Gracias a Dios que cada semana podemos llegar a sus hogares, a invadir los hogares de los hermanos de nuestra comunidad Ivo y de hermanos y amigos de diferentes localidades que se dan cita en esta transmisión a través de ibosama.org. Hoy tenemos con nosotros a nuestro querido hermano Samuel Vargas y él estará trayendo el mensaje del Señor en esta noche. Más adelante estaremos orando por él, orando para que Dios le use con poder y con denuedo. No sin antes quiero ya invitarles a que, como cada estudio virtual, hagamos pues de este espacio un espacio reverente, un espacio donde las distracciones podamos ser intencionales en dejarlas a un lado, hermanos, y pedir al Señor pues que hable a nuestras vidas la noche de hoy. También dar gracias a Dios por lo que está haciendo en medio de nosotros. No sé si tú eres de los que estás ya viniendo al templo, pero Dios está haciendo cosas maravillosas cada semana, donde vemos testimonios, donde vemos hermanos regocijarse y nuestra alma y nuestro espíritu regocijarse al poder alabar y bendecir el nombre del Señor, pues cara a cara, delante del Señor, acá en nuestro templo. Gloria a Dios y damos a Él toda la gloria y todo el honor por eso que está haciendo cada domingo en estos servicios que tenemos, tanto a las 9 como a las 11 de la mañana. Pero también tantos hermanos que dan testimonio de que ahora pueden ver el estudio bíblico virtual cada miércoles, que antes de la pandemia, por asuntos de trabajo, universidad u horario, no podían hacerlo, pero ahora, si no lo hacen en tiempo real, lo pueden hacer en tiempo diferido. Sea que estés en tiempo real o que estés en horario diferido, bienvenido a este estudio bíblico de mitad de semana de la Iglesia Bautista Osama. Dice el Salmo 100, aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo. Sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre porque el Señor es bueno. Para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Antes de recibir la palabra del Señor en esta noche, vamos a encomendarnos a Él y vamos a encomendar al siervo que trae el mensaje la noche de hoy, para que así, pues, Dios obre con libertad en nuestras vidas. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias te damos porque ha sido un tiempo de edificación, un tiempo constante, un tiempo, Señor, de mucho regocijo cada mitad de semana, poder llegar a los hogares de nuestra amada comunidad Ivo y amigos que siempre están ahí dándose cita con nosotros a través de esta señal. Bendice este tiempo, pero en especial en esta noche, usa al mensajero, usa a nuestro hermano Samuel, gracias por su vida, bendícelo, Señor, con total libertad y que tu palabra predicada a través de sus labios sea, pues, Señor, guardada y dando fruto en nuestros corazones. Háblanos ahora y permítenos alabarte y cantarte y bendecirte únicamente a ti. Te alabamos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
99 dejo en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. Me encontró gimiendo, temblando de frío, cubrió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Hay muchas ovejas que andan sin pastor, andan por el mundo sin Dios, sin consuelo. Sin Dios, sin consuelo y sin salvación. Las 99 dejo en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. Me encontró gimiendo, temblando de frío, cubrió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas mi Cristo a buscarla fue. Él la encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. 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 Bendiciones, amados hermanos. Que Dios bendiga a nuestra amada iglesia Ivo. Estaremos compartiendo con ustedes este análisis sobre el estudio de la palabra, pero antes que nada quisiéramos ponernos en las manos del Dios Todopoderoso. Oremos. Señor Dios, te agradecemos infinitamente la oportunidad que nos concede de ser portavoces de tu evangelio y de ser portavoces del mensaje que tú quieres para cada uno de nosotros. Padre Celestial, te rogamos, Padre, que tú quites de nosotros toda carnalidad y todo prejuicio, para que no sea yo quien hable, sino tú a través de nosotros. Nunca, Señor, lo que yo pudiera decir será más importante que lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra. Por Jesús Todopoderoso te lo pedimos. Amén. En esta ocasión estaremos estudiando y analizando un tema muy recurrente en la vida de todos nosotros como creyentes. Un tema que desde siglos ha traído mucha controversia por el significado que esto tiene en cada uno de nosotros.
y nos referimos al tema de la soberanía de Dios. Y estaremos enfatizando sobre la soberanía de Dios y nuestra confianza en Él. Este será el desarrollo que estaremos hablando en esta preciosa noche. Pero surge la primera pregunta: ¿qué es la soberanía de Dios? Este concepto que muchas veces lo entendemos perfectamente cuando es aplicable a otra persona, pero cuando es aplicable y referente a nosotros, lamentablemente no lo entendemos. Conceptualmente se puede dividir en dos grupos: en aquellos que creemos en la soberanía de Dios y que llamamos Señor a Él, y aquellos que no creen en la soberanía de Dios y que en el día final le llamarán también Señor para gloria de Dios Padre. Sin embargo, cuando vemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que personas en la antigüedad y actualmente han entendido con claridad meridiana el concepto de la soberanía de Dios. Acompáñenme a leer de los pasajes que tomaremos como referencia de nuestro breve estudio en el libro de los Hechos, capítulo 4, versos 23 al 35. Y dice así el capítulo 4, verso 23 al 35. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Señor Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por la boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en contra del Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien dijiste y ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles en el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de el Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón, con un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todo lo que poseían, heredades o casa, la vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada cosa según su necesidad. Es bueno que antes de iniciar o de leer este contexto, veamos el otro que existió. El apóstol Pablo señala que nada sucede por casualidad en nuestras vidas, sino que Dios está en control de todo. Ahora bien, Pedro y Juan habían estado encarcelados por haber estado predicando el Evangelio y específicamente por haber sanado un paralítico. ¿Recuerdan aquella historia cuando iban a entrar al templo
y entraron por la puerta que se llamaba La Hermosa, y ese paralítico que en todo tiempo estaba ahí sentado, todos los días esperando una limosna. Entonces Pedro, mirándolo fijamente, le dice: plata y oro no tengo, mas de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y en medio de este evento es cuando se proclama el mensaje contundente y se convirtieron más de 5,000 personas. O sea, que en medio de este evento, cuando sucede el milagro, entonces el mismo cojo, que ya no era cojo, se levanta con Pedro, y Pedro entonces en ese instante hace una declaración del Evangelio de Jesús, y son convertidos, traídos al Señor, alcanzados más de 5,000 varones, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, ahí son apresados y encarcelados. Es como si nuestro pastor estuviera junto con otros líderes predicando, y entonces son apresados. ¿Cuál es la reacción de muchos de nosotros? Bueno, yo creo que debemos de ser prudentes. Bueno, yo creo que el Señor está llamando para que bajemos un poco la guardia. O dirían, bueno, yo creo que nosotros debemos de oír la voz de Dios, porque si nos apresaron es porque Dios no quiere que prediquemos el Evangelio. Pudiera ser una de esas observaciones que uno tuviera, ¿verdad? No obstante a eso, los discípulos, mientras estaban predicando el Evangelio, estaban dispuestos a dar su vida por completo a causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios era que estaba con ellos y permitía todo lo bueno o todo lo malo que humanamente le pudiera suceder. De ahí que nosotros nos encontramos que humanamente tenemos dos posiciones humanas muy extrañas y que nos parecen increíbles. Una de ellas es que cómo es posible que un creyente que esté cumpliendo el propósito de Dios, entonces es maltratado, es vilipendiado, encarcelado y hasta muerto en algunos casos. Y precisamente las estadísticas recientes dicen que todos los años son apresados y muertos más de 100,000 a 50,000 personas a causa del Evangelio. La segunda pregunta que nos hacemos es: ¿cómo una persona que ha sido tan cruel, asesino y ha sido hostil al Evangelio y perseguidor de los creyentes, si escucha el llamado de salvación, puede alcanzar el perdón? Y quiero contar aquí una pequeña historia de una persona que fue alcanzado por el Señor, y vamos a analizar su breve historia. Durante la noche hizo un repaso de su vida. No habían sido una vida larga, solo tenía 26 años de edad. Hasta donde había podido recordar, desde los 6 años de edad, no habían sido recuerdos buenos. Él recuerda de sus desobediencias, malos tratos, peleas callejeras, poca escuela. Recuerda también su adolescencia, su primera juventud, y recuerda muchas drogas. ¿Quién es este hombre? Se llama Gary Sarvani, un convicto de 2 asesinatos violentos, prisionero en el estado de la Florida y condenado a morir por inyección letal. A las 6 de la mañana vinieron a llamarlo. Llegó la noche. Gary se arrodilló, llegó la hora, y le dijeron: Gary, llegó la hora. Él se puso de rodillas y elevó una sencilla oración a Dios. Luego
caminó humildemente, custodiado por 2 de los guardias, hasta la cámara de ejecución. Allí dijo a los presentes: los amo a todos. Denle un beso de despedida a papá y a mamá. Yo me voy con Cristo. Y Gary Sarvani murió en la camilla de ejecución de la prisión. Murió como cristiano, fue lo que atinó a decir el capellán de la cárcel. En lo adelante, todos los periódicos de la época tomaron el titular: murió como cristiano. Surge entonces la pregunta: ¿cómo puede morir como cristiano un hombre que es ejecutado por 2 asesinatos violentos? ¿Cómo puede morir como cristiano un hombre que vivió toda su vida en rebeldía? ¿Cómo puede morir como cristiano una persona que tuvo insertado en el brazo por donde se le llega la solución letal por asesinato y todavía puede decir que muere como cristiano? Parece ilógico, absurdo, contradictorio, pero teológicamente no es ilógico. Este muchacho que desde la adolescencia estuvo en drogas, que se relacionó con delincuentes y él mismo fue un delincuente, escuchó en la cárcel el mensaje del Evangelio y que solo era necesario creer en él para aceptar y alcanzar la redención completa de su vida, el perdón absoluto y la dádiva eterna de la vida que Dios le da. Cuando Gary comprendió esto y reconoció sus faltas y condición perdida, cuando clamó a Cristo, Cristo entonces lo perdonó y lo recibió en su reino celestial. Recordemos al ladrón arrepentido de la cruz. La redención de Gary fue notable por lo que había hecho, por su horrible crimen, pero ante la perfección de Dios, mis hermanos, todos nosotros somos pecadores iguales. Nadie merece sus favores y gracia. Por lo tanto, solo tenemos que aprender el significado de la cruz, reconociendo nuestra condición perdida, confesar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y Él nos dará la salvación a quien Él le plazca. Fue también el caso del apóstol Pablo. Pablo, llamado Saulo en su momento, fue un perseguidor y un celoso de la fe que él concebía en su cabeza. Fue un perseguidor de la fe cristiana, pero tenía una tergiversación de la concepción de lo que significaba Dios para su vida, porque perseguía y arrastraba y apresaba a la iglesia, a los cristianos. Pero Dios, en su soberanía, tenía un propósito con él. Dios es soberano porque ejerce su poder según quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Y yo le añadiría, con quien Él quiere. Simplemente, Él gobierna sobre todas las cosas. Hay un autor muy famoso, Wayne Grudem, dice que la soberanía de Dios es el ejercicio de su poder sobre su creación. La soberanía de Dios es uno de los atributos que habla del poder, el derecho que tiene Dios de hacer todo y cuanto su voluntad desea, al mismo tiempo de llevar a cabo toda y cada una de sus designios y decretos. De eso se trata la soberanía de Dios. Es ese atributo que le permite a Dios hacer promesas y cumplir promesas. Es decir, el control, el derecho, el poder que tiene Dios para hacer que dichas promesas puedan acontecer. Y es en verdad que todos nos gustan las promesas, pero
no nos gustan la soberanía de Dios. Lamentablemente es un combo que hay que tomarlo completo, porque tanto las promesas de Dios como su soberanía no son indivisibles. Tenemos que tomar el paquete completo. La soberanía de Dios, en sentido estricto, habla de la habilidad, el derecho, el poder, la sabiduría que Dios ha tenido desde toda la eternidad de orquestar activa y pasivamente todo cuanto ha de acontecer en el mundo y en la vida de cada persona. Y en todo esto tiene aplicaciones prácticas tanto para la vida de oración como para la vida de cada creyente, ya que la clase de petición que elevemos al trono de la gracia tiene que ver con la manera de cómo entiendo y cómo confío en la soberanía de Dios. De tal manera que la calidad de nuestra oración guarda una estrecha relación no tan solo con el entendimiento del carácter de Dios, sino también con la manera de vivir confiadamente en dicha soberanía. El libro de Job, capítulo 24, nos dice: no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Dios conoce cada momento y obra en cada momento, porque Él es quien controla todos los momentos, los tiempos y las edades. Y si Dios no está en control de todo, entonces Dios no es Dios. Él sería una criatura que controla algunas cosas, pero no controla al mundo. Dios, por definición, incluso en los sistemas religiosos como el judaísmo, como el islamismo y en el cristianismo, en los tres Dios es proclamado como Dios todopoderoso, omnisciente, omnisapiente, todopoderoso y soberano. Aún la muerte de Cristo, que es el evento más grande y trascendente que ha tenido la humanidad, lo más trágico y a la vez lo más benéfico, tuvo origen en Dios. Mira lo que dice, o miremos lo que dice el apóstol Pedro, predicando acá en el libro de Hechos, capítulo 2, 23. Dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándoles. Es decir, que la misma muerte de Cristo fue algo determinado por el mismo Dios. El versículo 28 del pasaje que leímos nos dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. No fue una casualidad. Y en el libro de Juan nos da el detalle con más precisión en Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria al Señor. Cuando vemos todos estos eventos, nosotros nos sentimos altamente agradecidos y complacidos de Dios, de que todo tiene un orden, de que todo está debidamente calculado en las manos del Señor, que sus designios son fieles, de manera que para vivir en paz como cristianos necesitamos saber que Dios está en control de todo, o si no, tendremos todas las razones del mundo para seguir ansiosos y viviendo como el resto del mundo. En breve continuaremos con otro de los temas que tenemos acá para hablar sobre el afán y la ansiedad y la soberanía de Dios. Iglesia, queremos que todas nuestras voces suban como olor grato a la presencia del Señor. Esta la cantan ustedes.
Muy bien, excelente, cumpliendo con las medidas de salud pública que se han dispuesto. Muy efectivos, me hacen sentir con mucha confianza, veo que todo el mundo los está cumpliendo, o sea que me hace sentir cómoda. Bueno, los he visto muy adecuados, respeta todo lo que conocemos con relación a la prevención del COVID. Me siento segura. Bueno, excelente, que inclusive es tan bueno que pude traer a mi mamá. Bueno, esta es la cuarta vez que yo vengo a la congregación. Realmente me impresionó, está muy organizado, me gustó mucho, es seguro las medidas y se llevan a cabo, las personas obedecen, me gustó. En ningún momento, gracias a Dios. No, aquí me siento más seguro que en cualquier otro lugar donde voy. No, para nada, para nada. Me siento que los protocolos han sido excelentes, tanto en la entrada como en la salida, y la forma de acomodar a uno en los asientos también. O sea que yo lo veo muy bien. Les animo a que vengan a la iglesia a adorar al Señor juntos. Las medidas aquí se cumplen. No hay ningún tipo de riesgo de que se vayan a contagiar con el virus. Mis hermanos, no pierdan la oportunidad de venir a compartir juntos acá en el templo. Nada se compara con eso. El templo es un lugar seguro y nos vamos a gozar todos. Que vengan cumpliendo los protocolos de la iglesia, usando la mascarilla, guardando el distanciamiento, y también que no se aglomeren, como dice Roger, que salgan en orden y que tengamos paciencia el uno con el otro. Dejando de congregarse, que con las medidas y con las precauciones se puede, que vengan, que es bueno estar en la congregación, en coinonía, y que vengan, que ya es tiempo, que vengan. De nuevo de vuelta, hermanos, y hablábamos en la sección anterior de la soberanía de Dios, para aquellos que quizás se conectaron en este momento. Y brevemente decíamos que la soberanía de Dios es uno de los atributos de Dios que habla del poder, el derecho que tiene Dios de hacer todo y cuanto su voluntad desea, al mismo tiempo de llegar a cabo cada cosa conforme a sus designios y conforme a sus decretos. De eso se trata la soberanía de Dios. Entonces, ahora quisiéramos agotar este espacio, varios temas respecto a lo que atenta contra el entendimiento de la soberanía de Dios. Para nosotros entender la soberanía de Dios, debemos de tener claro que el afán y la ansiedad son dos cosas que perturban nuestra confianza en Dios cuando Él está actuando. Por ejemplo, en este tiempo estamos viviendo en una pandemia mundial, cósmica, como otras ocurridas en años atrás, solo que la diferencia de esta es que ha cooptado todo el globo terráqueo, por decir de una manera, es decir, al mismo tiempo, y ha sido muy difícil el control de esta pandemia. No obstante, cuando vemos tantos cristianos atribulados y ansiosos y desesperados, nos produce a nosotros también un poco de pena al respecto. ¿Por qué? Porque es la misma Biblia que habla de que en los tiempos postreros habrán mucha peste, habrá hambre, habrá guerra, habrá nación contra nación, padres contra hijos, hijos contra padres. Entonces, en nosotros tener esa conciencia tan clara, hay veces que nos toma mucho esfuerzo. Debemos de tener claro de que la profecía de nuestro Señor Jesús y todos sus designios se han estado cumpliendo al pie de la letra, como decimos. Lo que debemos de tener es nosotros
una ferviente confianza en Dios y una firme certeza de que su palabra es fiel en todo momento. Y quisiera compartir con ustedes unas estadísticas que analizando encontré sobre la Organización Mundial de la Salud, el cual abarcó un estudio a 130 países y revela que la pandemia del COVID-19 ha perturbado los servicios de salud mental esencialmente del 93% de los países del mundo. A pesar de que aumenta la demanda de atención de salud mental, pero no da abasto los profesionales de la salud para darle asistencia a aquellos que han sido perturbados por la pandemia y el conflicto que ha generado en sus vidas el COVID-19. De igual manera, la Organización Panamericana de la Salud aseguró que actualmente hay una crisis de salud mental sin precedente en toda América, por el aumento del estrés, del consumo de droga y el alcohol durante las restricciones de movilidad. Las personas se han refugiado en esas cosas, en el alcohol, en la droga. La OMS establece también que la depresión como un trastorno mental afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo, producto de la ansiedad y la desesperanza, añado yo. Y que la depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial para generar la morbilidad, afectando más a la mujer que a los hombres. Cuando vemos todas esas estadísticas, nosotros no quisiéramos estar dentro de ellas, porque los creyentes que estamos convencidos de la soberanía de Dios y que tenemos claro de que ni el afán ni la ansiedad pueden dirigir nuestro propósito y nuestra mente en este mundo, debemos de estar conscientes de que el Señor está de nuestro lado. Dios permite todo cuanto ha acontecido. Dios permite todo cuanto ha sucedido. Dios permite todo como Él quiera y cuando Él quiera. Dice el autor Paul David Tripp, en el libro Instrumentos en las manos del Redentor, que la Biblia no presenta el sufrimiento como un obstáculo para nuestra redención, sino más bien como una herramienta que Dios usa para llevar a cabo su propósito redentor en nosotros. Es excelente el pensamiento de este autor. No es que las enfermedades nos llegan como castigo de una situación necesariamente. No, recordemos aquel paralítico que es, aquel ciego que fue sanado y entonces los fariseos y todos los escribas decían que quién había pecado de sus familiares. Y Jesús le dijo que no fue porque pecaron ninguno de sus ancestros, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, debemos tener claro que el dolor es también parte en el creyente para los propósitos de redención en nosotros. Alguien dijo que las enfermedades son el megáfono de Dios en la vida del creyente. Quizás en momentos difíciles de enfermedad o de perturbación de cualquier índole, es cuando esa crisis te hace entender y depender del Todopoderoso para desmantelar toda la concepción de creencia en nuestros propios esfuerzos, en nuestras propias fuerzas. Dios siempre nos va a dar alguna situación de crisis para que tengamos pendiente que Él y solo Él es quien está en control. Ahora bien, el dolor y la soberanía de Dios
Dios aclara en su palabra que Él está en control de todo cuanto ocurre, hasta cuando ocurren las calamidades por diversos fenómenos en la tierra. Dios se hace responsable de todo. Y déjenme decirles que Dios no se excusa de esto, a pesar de que muchos cristianos nos afanamos por excusarlo de todo cuanto ha sucedido, cuanto acontece en el mundo. Dios también revela que Él dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, o sea, lo que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Esto también Dios le permite todo cuanto acontece con un propósito. De manera que esto es una promesa para los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Por tal virtud, el apóstol Pablo nos regala una joya que se ha convertido en uno de los baluartes y el sostén de la fe del creyente verdadero, para así mitigar los temores que como humanos nos abruman y nos acosan todos los días, por situaciones que al parecer creemos que escapan al control absoluto de Dios. Por lo cual dice lo siguiente en el libro de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Maravilloso, maravillosa promesa. Y aquí debemos notar y advertir algo, que el pueblo ha acuñado la frase, todo obra para bien, y quizás aludiendo un poco a esto, pero no es así. Todo no obra para bien, independientemente de la situación que haya sucedido, pero a la luz de la Biblia, los creyentes tenemos plena conciencia de que la parte B de este versículo, es esencial. El versículo que leímos es lo que determina que cualquier circunstancia obre para bien en la vida de la persona que ha sido llamada conforme a su propósito. Entonces, si de repente una persona toma unos recursos que había obtenido por un buen manejo en su trabajo y ha sido gratificado con una bonificación, y el individuo tenía muchas deudas y tenía situaciones de pago de casas, de su colegio y de todo eso para su familia, entonces él recibe ese dinero, aparentemente obviamente una bendición, pero el individuo decide irse a disfrutar su dinero él solo para las islas griegas, para las islas Fiji en Reino Unido. Entonces allá ese individuo es atropellado por un vehículo y lamentablemente fallece. En este caso no obró para bien. Eso que él hizo no fue para bien. Por tanto, si a un creyente le sucede algo, ya sea un accidente, un despido de un trabajo, etc., Dios dice que aunque no lo entienda, por grave que haya sido, por el hecho y por el evento que haya sucedido, Dios nos garantiza que esto va a contribuir para ti en bien y va a contribuir en ti la imagen de Dios. Solo y cuando entendemos que estamos dentro del propósito de Dios en esta prueba. Por ejemplo, cuando suceden las guerras en un país, ¿cómo veremos su propósito en esto? ¿Realmente va a obrar para bien todo cuanto ha sucedido? ¿Realmente los que han creído en Cristo en ese país va a obrar para bien en sus vidas? Bueno, por ejemplo, ha ocurrido que diversas guerras han sucedido en distintos países y
a través de la ayuda solidaria de instituciones filantrópicas, entonces llega el Evangelio a ese país y muchos conocen a Dios a través de esa obra que llevó esa institución cristiana. Para aquellos creyentes que están en ese país, va a obrar para bien. Para aquellos que no son creyentes del Señor, no va a obrar para bien. Realmente nosotros no podemos desvincular a Dios de todo para estar ansiosos. Debemos de tener la confianza en la soberanía de Dios. Y esto también nos refiere a ir al Sermón del Monte en Mateo capítulo 6, verso 31 al 34. Nos muestra toda una radiología del afán y la ansiedad. La Biblia nos llama, no afanéis, sino confiar en Dios. No os afanéis, dice el versículo 31, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? El 32 dice, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, nos regala un antídoto por excelencia a la ansiedad. Cuando nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El llamado es a descansar en Él, a confiar en Él. En días pasados, cuando estábamos con un aguacero inmenso, muchas lluvias, fui atrapado en uno de los tapones comunes de esta ciudad, pero cuando llueve es terrible. Y yo estaba detrás de un carro fúnebre, y el carro fúnebre tenía una cinta que decía, descansó en la paz del Señor. Y cuando veo que muere alguien, siempre pienso, wow, esa persona conoció al Señor, a quien dejó hijos, dejó familiares, dejó situaciones difíciles en su hogar. ¿Cuántas cosas me llegan a la mente? Y no soy quien para juzgar si esa persona fue buena o fue mala, si esa persona estará salva o si no estará salva. Pero me llamó poderosamente la atención que decía, descansó en la paz del Señor. Realmente nosotros no tenemos el parámetro para decir si esa persona o una persona cualquiera descansó en la paz del Señor. ¿Tú crees que descansarías en la paz del Señor cuando te cases? ¿Tú crees que vas a descansar en la paz del Señor cuando tu esposo o tu esposa ya pueda aceptar al Señor? ¿Tú crees que vas a descansar en el Señor cuando tenga una cuenta abultada en el banco? ¿Tú crees que vas a descansar en el Señor, en la paz del Señor, cuando tu salario sea aumentado? Creemos cualquier cosa material que nosotros a nuestra simple vista entendemos que vamos a tener la paz, pero no es así. La paz de Dios se obtiene cuando depositamos, como dice el apóstol Pedro, nuestra ansiedad sobre Él. El periódico español El Mundo, en su edición digital el 19 de enero del año 2019, publicó un artículo llamado Así te mata la ansiedad. Así te mata la ansiedad, era el título de ese artículo, donde decían que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud,
en el año 2017, un promedio de 260 millones de personas sufrió trastornos relacionados al problema de la ansiedad. En este mismo artículo se consideran algunas situaciones que dan origen a la ansiedad, las cuales quiero compartir algunas de ellas. Primero, adivinar el futuro. Y esto quiere decir que tendemos a anticipar que las cosas van a salir mal. Claro, sabemos que la Biblia nos dice que las cosas van a ir de mal en peor en cuanto a los tiempos y los designios del Señor, que Dios nos ha establecido. Segundo, la comparación. Y dice, medirse con los demás para acabar siempre perdiendo y sintiéndose inferior a ellos. Tercero, la exageración. Si alguien se equivoca una vez, pasa a ser torpe, o si le sale mal una cosa, le llaman fracasado en todas las áreas de su vida. Cuarto, la culpabilidad. Sentir que las circunstancias desagradables que suceden siempre están en relación con uno mismo. Y quinto, perfeccionismo. Es establecer exigencias a los demás y exigirse a sí mismo una perfección exacta. Dios nos llama en el versículo 33 de Mateo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Inicia advirtiendo las dos grandes situaciones del corazón del hombre que presenta este pasaje con la palabra más, que es una contraposición a lo que el hombre no debe hacer y hace, con lo que no hace y debe hacer. Lo que nos quiere decir es que en vez de afanarte, debes de buscar a Dios y creer con fe. La ansiedad es la falta de fe y la confianza en Dios es fe en crecimiento. Debo de repetir esa frase para que no las grabemos. La ansiedad es la falta de fe y la confianza en Dios es la fe en crecimiento. ¿Quieres liberarte de la ansiedad? Busca a Dios. De manera mandatoria, el texto nos dice, buscad primeramente. La palabra buscar aquí apunta a una búsqueda demandante, que quiere encontrar lo que busca. Es una búsqueda intensa en el sentido de ir decididamente en pos de ello. Esta búsqueda es reforzada con el adverbio primeramente, que afirma aún más la manera en cómo debemos buscar a Dios. Nos está diciendo, búscalo ante todas las cosas y por encima de todas las cosas. Es decir, convierte a Dios en tu prioridad, en el centro de tu corazón, en el anhelo de tu vida. Para librarte del afán y la ansiedad, debes tener un buen supremo que esté por encima de las cosas de este mundo, y eso lo representa Dios. Debes buscar algo mayor que las nimiedades de este mundo. Debe buscar a Dios primeramente, su reino y su justicia. El reino de Dios significa el dominio sobre tu corazón, sobre tu vida, es decir, que Dios sea quien te gobierne. Quiere decir que Dios sea quien te dirija, que esté totalmente sometido a los lineamientos que encontramos en su palabra. De eso se trata cuando buscamos primeramente el reino de Dios.
La justicia entonces se refiere al carácter de aquel que le busca, al carácter del creyente, la santidad que debe perseguir los ciudadanos del reino. Dios nos dice que la salvación es una dádiva de Dios, dada a cada creyente. Ninguno de nosotros pone nada para salvarnos, pero sí la santificación es parte muy intrínseca de cada individuo. Debemos de aportar la santificación. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe de vivir todos los días buscando a Dios con prioridad. Buscar a Dios con intención te va a llevar a una dependencia de Él plena, a conocerle y saber que en Él tenemos necesidad, no tenemos necesidad de afanarnos. Vamos a conocer su control sobre nosotros, su obra poderosa en nuestra vida, y la prueba de esto será que todas nuestras necesidades serán saciadas. De todas las cosas, Dios nos permitirá que sean añadidas. Los días que vivimos, por su propia naturaleza, nos llevan al afán. La ocupación se ha convertido en la enfermedad moderna de estos tiempos. Estoy ocupado, no puedo. Entonces, estos días por sí traen afán, a vivir prisioneros de la ansiedad, paralizados por el temor, cargados con situaciones que no nos han llegado y que probablemente no nos lleguen, pero lo que más importa es que son días para que nuestra vida sea transformada y aprendamos a dejar a un lado la ansiedad y confiar en el Dios Todopoderoso. Son días peligrosos en los cuales, si queremos tener algún provecho de nuestro tiempo y recursos, debemos buscar con mayor intención a Dios, con premura, con sinceridad, con intención de ir en pos de Él y su voluntad. Estos son días para convertir a Dios en la prioridad de nuestra vida, en nuestro bien supremo y Rey soberano. Que el Señor nos permita entrar en la dimensión que Él quiere que entremos para estar debidamente cercano a su propósito, entender su palabra y nosotros vivir conforme a su soberanía en este tiempo. Que Dios nos bendiga y nos permita realmente ser edificados y tener presente estos preceptos sobre la soberanía de Dios y la confianza que debemos de tener en Él. Bendiciones. Gracias a Dios por su palabra predicada. Muchas gracias, Samuel, por dejarte usar por el Señor para que este mensaje sea de edificación a nuestras vidas. Que el Señor nos permita a nosotros ser hacedores y no solamente oidores de su palabra. Damos gracias a Dios por tu vida y que esta palabra predicada sea guardada en nuestros corazones para no pecar contra nuestro Señor Todopoderoso. Hermanos, invitarles este viernes a nuestro tiempo de grupos en los hogares, que el Señor pues está usando también grandemente cada hogar que abre las puertas y cada señal que se utiliza a través de las plataformas de transmisión para que nuestras vidas sean edificadas. Este viernes tenemos esas reuniones y el domingo la gran cita, pues tenemos a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana acá en nuestro templo. Eres invitado, trae tu invitado, trae tu amigo, trae tu vecino, trae tu familiar. Comparte el enlace cada semana con ellos. Comparte el enlace para que sus vidas también sean edificadas. Y te invitamos a que estés con nosotros a recibir la palabra del Señor predicada. Vamos a despedirnos, vamos a orar para ya dar por terminada esta reunión. Señor Todopoderoso, te alabamos, te exaltamos, Señor, te bendecimos. Y ahora que
ya vamos a despedir esta transmisión, darte gracias por ella y pedirte que tú seas con nosotros. Gracias por Samuel, bendice su vida, bendice su familia y que esta palabra predicada sea guardada en nuestros corazones, Señor. Mira a aquellos que piden de una manera especial por la petición que sea, Señor, sea económica, familiar, de salud, emocional, física, la que sea, mi Dios, ten misericordia y contesta. Permítenos crecer como iglesia, permítenos ser la iglesia que tú quieres que seamos, permítenos alabarte y bendecirte con total libertad. Y gracias por lo que estás haciendo cada semana en los servicios, tanto a las 9 como a las 11 de la mañana. Que muchos otros puedan darse cita y puedan venir a abrir sus corazones y sus almas a ti, mi Dios, como único autor de la salvación. Habla, Señor, sigue hablando a tu pueblo y síguenos permitiendo guardar tu palabra hoy y siempre. Y gracias por esta señal. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia, nos vemos el domingo en la transmisión de los 2 servicios y el viernes en el grupo pequeño. Que el Señor les bendiga.